Buenos días, bienvenidos a Gambán Conecta, el evento online con el que Gambán propone a la sociedad y al mercado de la automoción una reflexión en torno a la movilidad conectada, ese concepto que suele venir junto al de movilidad sostenible, segura y conectada, pero que quizá requiere de un análisis en mayor profundidad. Para poner la situación en contexto, tenemos con nosotros a Ángeles Marín, que va a ser la persona que nos va a transmitir la visión y los proyectos que tiene el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana al respecto. Ángeles es directora de la Oficina de Movilidad y de Estrategia y Movilidad. Buenos días, Ángeles. Sí, tienes que activar el micro, por favor, Ángeles. Disculpad, que estaba hablando sola, ¿verdad? Y así se me oye. Genial, alto y claro. Fenomenal. Adelante, bien, pues muchísimas gracias. Decía que quería agradecer en primer lugar a Gambán la organización de este foro, de este encuentro de hoy, que nos parece interesantísimo y que vamos a seguir con mucho interés desde el Ministerio. Ha sido una pena que no pueda estar allí en presencial por motivos, bueno, un poco logísticos y de agenda, pero encantada de conectarme un momento con vosotros y poder presentaros las líneas generales de la estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada en la que estamos trabajando desde el Ministerio de Transportes. Voy a compartir una presentación que creo que va a ayudar. A ver, no hemos estado ahí. A ver, ahora ya la estáis viendo. A que se entienda mejor lo que voy a comentar. Bueno, en primer lugar, por hacer un poquito de contexto, estamos hablando de un sector, el transporte y la movilidad, que es muy relevante para el conjunto de la sociedad. Es un sector que representa el 4,5% del PIB y que genera más de 600.000 empleos directos. Además, supone el 13% del gasto de los hogares españoles se dedica al transporte. Pero, sin duda, es un sector que nos afecta en nuestro día a día y vemos las cifras de millones de viajes en transporte colectivo al año, de toneladas transportadas cada día en nuestro país, pero sin duda es un sector que también tiene una serie de externalidades de las que tenemos que ser conscientes. Es el sector responsable de hasta el 40% de emisiones de óxidos de nitrógeno, de hasta el 27% de las emisiones de gases de efecto invernadero, es decir, un tercio de las emisiones que están causando el cambio climático provienen de nuestro sector. Por tanto, tenemos que ser ambiciosos en esta necesaria descarbonización. Pues muy bien, en el Ministerio empezamos a trabajar en estos temas, en la preparación de esta estrategia que voy a presentar hace año y medio, y empezamos realizando un diagnóstico de la situación para ver dónde estábamos. Y lo primero era analizar el contexto. Y lo que vemos es que nos enfrentamos en el sector del transporte y la movilidad a tres vectores de cambio que están trayendo transformaciones en ocasiones muy disruptivas. El primero es a lo que me refería, a esta urgencia climática, a esta necesidad de descarbonizar la economía y en concreto de descarbonizar el transporte y la movilidad, porque como digo, contribuimos con casi un tercio de las emisiones. Y esto tiene que hacerse de forma urgente y ambiciosa para poder dar cumplimiento a los objetivos que se nos marcan desde Europa y a nivel internacional en el Acuerdo de París. El segundo gran vector de transformación, y creo que hoy vamos a hablar muchísimo de ello en la jornada de hoy, son la digitalización, las nuevas tecnologías, la automatización de la movilidad. Esto, más que un reto, que también es una gran oportunidad, es la gran oportunidad, la gran herramienta que vamos a tener de abordar los retos que se nos presentan en el sector. Y el tercer gran vector de transformación en materia de movilidad y transportes son las tendencias demográficas. Aquí tiene especial importancia esta tendencia a que cada vez nos congregamos, nos acumulamos más personas en torno a las grandes ciudades, creando grandes ciudades con problemas de congestión, de calidad del aire, y al mismo tiempo vamos dejando despobladas zonas rurales, pero también ciudades pequeñas y medianas. Y eso nos ocasiona también problemas en esas zonas más despobladas porque es más difícil atender a la demanda en un transporte cuando está dispersa. Además, nos movemos en un ámbito, la movilidad y el transporte, de una gobernanza bastante compleja. Ocurre en otros ámbitos de la economía, pero en el nuestro especialmente. En primer lugar, porque ya no podemos hablar de una política de transportes si no hablamos de una política de energía, si no hablamos de una política de telecomunicaciones, con el despliegue de la 5G, por ejemplo, que va a ser fundamental, si no hablamos de la política de I+D, si no hablamos de fiscalidad. Es decir, ya no hay políticas sectoriales puras o es muy complicado encontrarlas. Cada vez las políticas
políticas sectoriales están más entrelazadas y eso nos obliga a todos los ministerios a coordinarnos perfectamente y a ir muy de la mano en las estrategias que cada uno ponemos sobre la mesa. Pero es que además estamos en un ámbito en el que no solo desde el Estado, sino que todos los niveles de administración, todas las administraciones tienen competencia. Por ejemplo, si hablamos de movilidad urbana, el actor principal son los ayuntamientos, también las comunidades autónomas, luego el Estado con sus competencias y por último nos llega regulación también de la Unión Europea o estrategias de la Unión Europea. Por tanto, también tenemos que coordinarnos entre las distintas administraciones. Pero es que aunque logremos lo anterior, aunque todos los actores desde el ámbito público estemos perfectamente coordinados, aún así no podremos dar respuesta a los retos que se nos presentan. Es imprescindible que vayamos de la mano de la industria, de las asociaciones de la sociedad civil, de las asociaciones empresariales, de la universidad, de los expertos, al final de todos los actores de este ecosistema de la movilidad que cada vez es más amplio y más complejo. Y todo esto tiene mucho que ver con el cambio de paradigma que refleja el cambio de nombre del Ministerio. Nosotros éramos el antiguo Ministerio de Fomento, que venimos del antiguo Ministerio de Obras Públicas, ¿no? Estas palabras, obras públicas, fomento, están muy ligadas a la provisión de infraestructuras. Era digamos, el parámetro por el que se juzgaba el bien o mal hacer de nuestro ministerio era la provisión de infraestructuras. Somos el ministerio que ha desarrollado el tren de alta velocidad, hemos construido autopistas y autovías, hemos construido puertos y aeropuertos en nuestro país. Y este proceso, que ha sido muy importante en las últimas décadas para modernizar nuestro país y ponernos a la altura de los países de nuestro entorno en provisión de infraestructuras de transporte, no digo que haya culminado, porque hay infraestructuras que se están todavía construyendo y que tendrán que seguir construyéndose, pero está ya muy, muy avanzado. Incluso estamos muy por encima de los países de nuestro entorno en determinados parámetros de provisión de infraestructuras, como en autovías o líneas de alta velocidad. Por eso este cambio de paradigma, por eso este cambio de nombre, que no es casual, que es una declaración de intenciones. Somos ahora el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Cuando hablamos de políticas de movilidad, lo que hacemos es ampliar miras. La movilidad al final es responder a las necesidades que tienen los ciudadanos de desplazarse del punto A al punto B o las mercancías, si hablamos de logística y de transporte por mercancías. Y son esas necesidades las que tenemos que cubrir. A veces las tendremos que atender con la infraestructura, a veces las podremos atender con soluciones de digitalización, de automatización, de nuevas tecnologías. Tenemos que estar abiertos a esa innovación. Y desde el Estado, nuestra pregunta es, ¿qué podemos hacer para aportar valor? ¿Qué podemos hacer para, junto con otras administraciones que en determinados ámbitos son los principales actores, o al lado de las empresas, o al lado de la universidad, cómo podemos ser facilitadores para que estas innovaciones se implementen en el mercado? Con atención a los temas, por supuesto, de sostenibilidad que están encima de la mesa, con atención también a esta movilidad cotidiana, a esta movilidad del día a día. Y ese es el nuevo enfoque del Ministerio. ¿Y cómo vamos a atenderlo? Bueno, nos hemos dotado de dos instrumentos estratégicos. El primero es la Agenda Urbana Española, que es el documento estratégico que recoge toda la visión, toda la forma de hacer en lo que tiene que ver con las ciudades. Aquí hay temas de vivienda, temas de urbanismo, de planificación del territorio, etc. Y el segundo gran instrumento, que es el que yo vengo a presentar hoy, es la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, que es el gran instrumento estratégico para abordar los retos en materia de movilidad y transportes. Ambos documentos confluyen en la parte de movilidad urbana, que afecta tanto a la movilidad como a las ciudades, y ahí estamos perfectamente coordinados. ¿Por qué segura, sostenible y conectada, ¿no? ¿Cuál es la visión que tenemos? ¿Cómo queremos que sea esa movilidad en 2030? Bueno, el primer apellido, digamos, que le hemos puesto a la estrategia es segura, porque la seguridad es el sustrato sobre el que construir todo el sistema de transporte, es condición sine qua non. Al final, en los vehículos van personas y esos vehículos, ese sistema de transportes tiene que ser seguro. Pero no seguro solo con esa visión tradicional de esa seguridad operacional, esa seguridad en los vehículos, sino también incorporando los nuevos retos. Por ejemplo, la ciberseguridad, que va a ser un ámbito de cada vez mayor relevancia a medida que vamos hacia esta movilidad conectada, esta movilidad más automatizada. También tenemos que atender a los nuevos retos en materia de sostenibilidad y, en este caso, a hacer un sistema de transporte resiliente, ¿no? A conseguir esa resiliencia frente al cambio climático en nuestras infraestructuras de transporte, porque los efectos ya los estamos viendo, donde ahora mismo son mucho más frecuentes las inundaciones y tienen consecuencias mayores. El segundo apellido de la estrategia es sostenible. Sostenible, por supuesto, desde el punto de vista ambiental. Como comentaba, necesitamos una movilidad respetuosa con el medio ambiente, respetuosa con la salud de las personas. Pero también tiene que ser sostenible en lo económico y en lo social. Tiene que ser una movilidad accesible y asequible para todos, adaptada a las necesidades de cada ciudadano, de cada colectivo. Y como digo,
asequible, porque si no es asequible no será una movilidad realmente para todos, a la que puedan acceder todos los ciudadanos. Y desde ahí tenemos que velar para que esto sea posible. Y también sostenible en lo económico, prestando especial atención a la máxima eficiencia, a la máxima eficacia y eficiencia en la utilización de los recursos públicos. Y luego el tercer apellido es conectada, esta movilidad conectada, esta movilidad digitalizada, esta movilidad con nuevas tecnologías que nos traen estas grandes oportunidades de hacer una movilidad más eficiente y más sostenible. Y también conectada con la idea de intermodalidad, ¿no? de lograr que todos los modos de transporte trabajen y que cada uno en el segmento en el que puede aportar más valor se desarrolle. Pero todos los modos tienen algo que aportar al conjunto del sistema de transportes, desde el modo aéreo, modo marítimo, las distintas soluciones que hay en el modo terrestre. Y le hemos llamado segura, sostenible y conectada, pero como digo, tiene otros atributos. Debería ser una movilidad más saludable, más inclusiva, más accesible y asequible para todos, y también una movilidad que prevea periodos de transición justo. Ante estos cambios disruptivos a los que nos enfrentamos, es importante dar márgenes y dar certeza a los actores económicos para que puedan adaptarse a estos cambios y no dejar a ningún colectivo, a ningún sector productivo atrás. Y esta estrategia, como digo, al ser tan amplia, contribuye, como vemos en la figura, ampliamente a los distintos objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Y por bajar un poco al terreno, ¿qué es exactamente esta estrategia? Bueno, esta estrategia al final es un documento que se desarrolla en 9 ejes estratégicos, decimos 8+1 porque el 9º va dirigido al cambio interno del propio Ministerio, que se desarrollan a su vez en más de 40 líneas de actuación y se concretan en más de 150 medidas concretas. La visión del documento es a 2030, es un documento, como digo, estratégico que hace esta reflexión, pero las medidas son concretas de ejecución inmediata para hacer desde ya en los próximos 3 años. Son medidas muy heterogéneas, algunas son razonablemente sencillas, que podemos llevar a cabo desde el propio Ministerio y que ya estamos trabajando en ellas, que tenemos todas las competencias y todo el conocimiento para llevarlas a cabo. Pero otras medidas son muy complejas. Como digo, nos metemos en ámbitos que son nuevos para el Ministerio y que de los que necesitamos ir de la mano necesariamente de otras administraciones, de otros actores de esta cadena de valor. Estos son los ejes de la estrategia. Por nombrarlos brevemente, en el eje 1 hablamos del viajero, de esa movilidad del día a día, tanto en grandes ciudades como en entornos rurales, de cómo dar soluciones y alternativas al transporte privado en todos los ámbitos. En el eje 2 hablamos de cómo mejorar la política inversora del Ministerio. En el eje 3 lo dedicamos a las cuestiones de seguridad. El eje 4 a esta movilidad de bajas emisiones, a la reducción de emisiones de efecto invernadero y de calidad del aire. El eje 5 lo dedicamos a las cuestiones de tecnología, de nuevas tecnologías, de digitalización. El eje 6 es el dedicado a la logística, al transporte de mercancías. El 7 a las políticas europeas. En el eje 8 abordamos aspectos sociales y laborales que también son muy relevantes. Por ejemplo, hay necesidades de formación en los profesionales del transporte para todos estos nuevos retos tecnológicos, retos energéticos que nos llegan, que a lo mejor las titulaciones no están todavía adaptadas. Y el eje 9, como comentaba, lo dedicamos a la transformación interna del propio Ministerio, porque también tenemos que cambiar nuestro foco y nuestra forma de hacer las cosas y eso nos llevará tiempo. Me centro en el eje 5 de movilidad inteligente, que es el que dedicamos a las nuevas tecnologías, de lo que vamos a hablar en el evento de hoy. Bueno, los principios que nos guían en este eje es entender la tecnología como una herramienta para lograr esos objetivos, de esa movilidad más eficiente, más sostenible, más para todos. No entendemos la tecnología como un fin en sí mismo. También tenemos que atender desde lo público a estos principios de neutralidad tecnológica y a intentar hacer esta regulación a prueba de futuro, ¿no? Una regulación que no suponga un freno a la innovación. Por supuesto, la innovación, por definición, va a ir por delante de lo regulado, ¿no? Por eso es innovación, porque irrumpe, porque trae algo nuevo y la regulación lo que hace es ordenar el mundo existente. Pero de alguna forma tenemos que ser capaces de encontrar medidas regulatorias que no sean un freno al desarrollo de esta innovación. Y los objetivos son pues, mejorar la experiencia del usuario, avanzar en una gestión más inteligente de las infraestructuras, mejorar la eficiencia del sistema de transportes en su conjunto gracias a esa digitalización, a esa optimización en el uso de los datos, esos análisis Big Data que nos dan muchísima información. En general, impulsar la I+D y la innovación en nuestro sector y velar por la seguridad también de estas nuevas tecnologías y en particular de la protección de datos. Y aquí tenemos las distintas líneas de actuación de este eje, todas ellas se concretan en medidas concretas y en concreto una de las líneas de actuación se dedican a la automatización y al impulso de vehículos conectados y autónomos.
Toda esta estrategia, como digo, se recoge en un documento. Es un documento en el que hemos trabajado en el último año y medio en el Ministerio. Es un documento muy pensado, digamos, son más de 300 folios, si alguien lo quiere leer, pero no lo hemos hecho como un documento cerrado. Fue un documento que presentó nuestro ministro el pasado 17 de septiembre en la forma de documento para el debate. Es decir, es un documento que, aunque está muy trabajado, lo mantenemos abierto. Y lo que queremos es lanzar un auténtico debate, un auténtico diálogo en el que participar con todos estos actores del ecosistema de la movilidad. Y para eso nos hemos dado este trimestre. Desde septiembre, que se presentó el documento, hasta fin de año, estamos llevando a cabo lo que llamamos el diálogo abierto de movilidad, donde desde la transparencia en el documento, desde la búsqueda de la participación de todos los actores y la colaboración, la co-creación, para hacer que esta estrategia, con las medidas que el Ministerio pone sobre la mesa, sea complementada, sea enriquecida por todos los actores. Y eso lo hacemos con dos herramientas principales. La primera son los eventos como el de hoy, los debates. Estamos participando en muchísimos debates, en muchísimas mesas redondas, en muchísimas charlas donde captamos las propuestas, las iniciativas del sector. Esto lo hacemos a través de eventos que organizamos desde el propio Ministerio y en gran parte nos apoyamos en eventos colaboradores como el que hoy organiza Ganban. Y luego la segunda gran herramienta que tenemos de participación es nuestra web, es movilidad.mitma.es, que invito a todo el mundo a participar. Es una web que tiene toda la información de la estrategia, está publicado el documento para el debate, está publicado también por secciones, por si alguien no quiere leerse el documento completo, sino solo una parte. Desde la web se pueden hacer aportaciones a ese documento, se pueden comentar las medidas y también hemos dedicado una parte de la web a participación ciudadana, para que también el ciudadano de a pie, que a lo mejor no es experto en política de transporte o en sistemas de última generación, pero sí son expertos en sus necesidades y en sus percepciones de lo que se necesita para mejorar la movilidad y el transporte en el día a día. Y ahí hemos lanzado una serie de encuestas, una serie de foros de debate, de laboratorios de ideas, donde los ciudadanos nos pueden ayudar a ver pues, cómo mejorar, por ejemplo, el servicio de cercanías, cómo mejorar la distribución de última milla, cómo mejorar la movilidad rural. Y luego simplemente una pincelada sobre el gran proyecto también que estamos llevando a cabo en el marco de esta estrategia, que es una ley de movilidad sostenible y financiación del transporte. Es un anteproyecto de ley en el que ya estamos trabajando en su borrador y sometimos a consulta pública desde el pasado mes de junio. La hemos tenido extendida hasta el 15 de noviembre. Esta consulta pública, que hemos ampliado muchísimo, lo normal en este trámite son 15 días y hemos dado 3 meses y medio, hemos recibido más de 300 propuestas de distintas asociaciones, de distintas empresas, de distintos particulares o expertos, lo que significa que hay muchísimo interés en este proyecto de ley, muchísima interés al final en participar, en poder participar en esta nueva regulación que va a ordenar la movilidad y el transporte. Todas las medidas que tiene la estrategia que requieren normativa con rango de ley irán a parar a este borrador de ley que ahora mismo, como digo, estamos redactando y que esperamos llevar a Consejo de Ministros para una primera lectura a principio de año. A partir de ahí habrá un primer documento que será sometido también a trámite de audiencia y en el que todo el interesado podrá también hacer comentarios ya sobre un texto articulado. Y hasta aquí la presentación. Me gusta terminar con la foto de una persona porque al final en el Ministerio siempre utilizamos fotos de las grandes infraestructuras o de vehículos y al final simplemente para recordar que todo esto lo hacemos por y para las personas, que moverse es un derecho fundamental, es un derecho que nos da acceso a otros derechos como el trabajo, como la educación, como el ocio. Todos hemos sentido lo terrible que ha sido durante los meses más duros de la pandemia, durante los meses del confinamiento, lo duro que es la restricción de la movilidad. Todos tenemos deseos de esa movilidad más sostenible, más resiliente y más pensando en las personas y en los ciudadanos que hacen uso de ella. Hasta aquí la presentación. Si me dejáis un minuto, me gustaría compartir con vosotros, si puedo hacerlo, y si no lo dejamos, un vídeo, dura solo 1 minuto y medio y creo que resume muy bien lo que he intentado trasladar. Somos el país de Europa con más kilómetros de autovías y autopistas. El país de Europa con más kilómetros de ferrocarril de alta velocidad. El primer país de Europa en tráfico portuario de contenedores.
Nuestros aeropuertos acogen 275 millones de pasajeros al año. No obstante, sigue habiendo grandes retos que superar. En mi pueblo hace falta una solución de transporte público para poder ir al médico sin depender del coche. Me gustaría un transporte que permita tener aire limpio en mi ciudad. Quiero acceder a un transporte para todos, sin barreras. Necesitamos una cadena logística digitalizada y sostenible. Quiero saber cómo llegar a mi destino de la forma más rápida y sencilla, sin complicaciones. Quiero que la movilidad del futuro empiece hoy. Desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana estamos elaborando una estrategia de movilidad segura, sostenible y conectada. Un conjunto de medidas que pretenden hacer frente a los nuevos retos. Para tener éxito, necesitamos la colaboración de todos. ¿Nos ayudas? Participa en esmovilidad.mitma.es. Entre todos construiremos la movilidad del futuro. Mil gracias, Ángeles Marín, directora de la Oficina de Estrategia de Movilidad del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gracias por este análisis exhaustivo de la estrategia de movilidad del Gobierno de España. Gracias por hacernos entender cada una de las piezas que componen la estrategia, la seguridad, la sostenibilidad y la conectividad. Gracias también por ayudarnos en el contexto de esta mesa, de este evento online dedicado a la conectividad, a fijarnos en ese eje 5 que has señalado de movilidad inteligente, y me quedo, si me lo permites, Ángeles, con un titular: la movilidad del futuro sin duda tiene que ser la movilidad de las personas. Muchas gracias, muchísimas gracias a vosotros, y estoy segura que el debate va a ser muy, muy fructífero. Muchísimas gracias. Gracias, Ángeles. Bueno, amigos, seguimos adelante después de esta contextualización de la estrategia de movilidad que ha desarrollado el Gobierno de España a través del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Vamos a intentar aterrizar lo que quiera que sea la conectividad, la movilidad conectada en la sociedad y en las empresas, en las personas y en las organizaciones que están llamadas a desarrollar, a desplegar esa estrategia con proyectos concretos. Y para hablar de ello tenemos con nosotros en esta mesa de diálogo, en esta mesa de debate, a 4 expertos, cada uno en un ámbito concreto de la conectividad. Me van a permitir que los presente. Nos acompaña esta mañana Pere Navarro, director general de Tráfico. Buenos días. Buenos días, bienvenido, Pere. Nos acompaña también Javier Gutiérrez, que es responsable de red de IT en Telefónica. Hola, buenos días. Buenos días, bienvenido. Tenemos también con nosotros a Carlos Bergera, que es responsable de Relaciones Externas Smart Mobility de Iberdrola. Buenos días. Hola, buenos días. Y como no, el anfitrión, la organización que hace posible este evento y esta propuesta de reflexión y de análisis de la realidad actual y los desafíos de futuro de la movilidad conectada. Raúl Palacios, presidente de Gambam. Hola, muy buenos días. Bueno, amigos, hechas las presentaciones y después de escuchar cuál es el plan que tiene el Gobierno de España para el desarrollo de la movilidad sostenible, segura y conectada, como nosotros nos toca hablar en el evento Gambam Conecta de conectividad, os voy a plantear una pregunta genérica para un poco contextualizar desde cada una de los posicionamientos específicos que tienen las organizaciones a las que representáis. ¿Cuál es la visión y los proyectos concretos que tenéis en materia de movilidad conectada? Y empezamos, si a los demás os parece bien, pues por el representante de la administración que tenemos hoy con nosotros. Vale. Espera, adelante. Buenos días. Movilidad conectada. A ver si los explicar. Hasta la fecha teníamos tecnología
en la infraestructura. En la carretera hemos ido desplegando tecnología. Desde luego la industria del automóvil ha hecho un gran esfuerzo para incorporar tecnología en el vehículo, pero tradicionalmente no se hablaba la infraestructura con el vehículo. El gran salto adelante va a ser la conectividad, la infraestructura, la carretera, la vía, va a hablar con el vehículo, y este vehículo va a hablar además con los otros vehículos. Desde el punto de vista de seguridad vial es el gran salto adelante, se llama vehículo conectado. El eléctrico para las emisiones, para el medio ambiente va muy bien, pero en seguridad no nos aporta mucho. El conectado sí. Ejemplos, casos concretos, un poco para bajar el detalle. Pues antes del verano vamos a sustituir aquel triángulo que había que poner cuando había un incidente, que había que bajar del coche y colocar a 50 metros detrás del vehículo. Lo vamos a sustituir por una señal que llamamos V16, que es un destello, que desde luego se ve desde mucho más que el triángulo, pero con geolocalización. Aquello irá a la nube y de la nube bajará a todos los vehículos conectados, avisándoles, atención, ojo, allá hay un vehículo con un incidente parado en la carretera. Desde luego, antes de final de año veremos que todas las obras que hay en carretera, obras de conservación y mantenimiento de carretera, veremos que se colocará una baliza al inicio y otra al final de la obra, con geolocalización. Esto irá a la nube y de la nube va a bajar al vehículo conectado. Y desde mucha distancia, mucho antes de que tú puedas visualizarlo, te avisará, ojo, atención, hay una obra con trabajadores en la calzada. Luego vendrá lo de las pruebas deportivas. Hay todo de pruebas deportivas los fines de semana por nuestras carreteras. Veremos cómo estas pruebas deportivas irán con un vehículo delante y otro detrás, ambos con geolocalización, enviarán la señal a la nube y de ahí bajará a todo el vehículo conectado. Y así podría continuar. Me explico, yo creo que es un caso muy claro, muy concreto de lo que esperamos todos con el vehículo conectado. En vuestro caso, Pera, si me permites, desde la óptica un poco de la seguridad, ¿qué aporta la conectividad? Nos has puesto 3 ejemplos concretos. Más adelante te preguntaré también por el tema del e-call, que también tiene que ver con la conectividad y la seguridad vial. Gracias, Pera. Voy a preguntar a Javier, porque claro, las personas que estamos acostumbradas a hablar del mundo de la automoción, las empresas que tenemos en la cabeza pues están muy vinculadas a las marcas de coches, al mundo de las concesiones, al mundo también de la reparación, pero no tanto al mundo de las tecnológicas, ¿no? Entonces yo creo que ahora más o menos estamos familiarizados con la presencia de Telefónica en el mundo de la movilidad, pero por si hay alguien que todavía no tiene claro cuál es la aportación de valor de una compañía como la vuestra, Javier, al mundo de la movilidad, en este caso que nos ocupa hoy de la movilidad conectada, ¿cuál es la visión que vosotros tenéis y los proyectos concretos en los que estáis participando para desplegar esa movilidad conectada? Muy bien, bueno, digamos que la mayor aportación de valor que vemos en el futuro de la conectividad y de las operadoras pues está basada o radica en el 5G, en la nueva generación de telefonía móvil, de telefonía celular. Cada una de las generaciones previas nos ha traído algo, ¿no? El 2G pues ya hace unos cuantos años nos trajo comunicaciones de voz en movilidad de las personas. El 3G nos trajo las comunicaciones de datos entre las personas, el acceso de las personas a una amplia nube de servicios, ¿verdad? A los que podíamos acceder las personas. El 4G masificó ese mundo de conectividad y ahora mismo la conectividad de datos de las personas a los datos pues es algo que utilizamos habitualmente con nuestros smartphones. Y el 5G lo que nos va a traer es la conectividad de las cosas, de los dispositivos. La tecnología 5G, por lo tanto, tiene una serie de características que aplican a muchos verticales de la industria y uno de los prioritarios es, obviamente, el coche conectado. ¿Por qué? Pues porque las prestaciones de 5G se dirigen o se orientan a soportar una gran cantidad de dispositivos. Es la conectividad de las cosas, millones de dispositivos conectados de forma simultánea a la red. Porque va a traer unas capacidades, unas velocidades de transmisión de datos muy importantes para que toda esa cantidad de dispositivos, de sensores, puedan enviar sus datos, incluyendo también en determinados momentos información de vídeo a las redes. Y además la latencia, es decir, el tiempo que se tarda desde que un dispositivo envía la información hasta que recibe un feedback de un servidor o de donde sea,
se reduce al mínimo, con lo cual la disponibilidad en tiempo real de la información también va a ser una parte muy importante. Además, en las redes 5G va a ser posible definir una especie de red de capa virtual en la red, dentro de las redes físicas, que va a garantizar unos requisitos de velocidad, de latencia, para este tipo de comunicaciones críticas. Entonces va a dar una garantía de servicio. En definitiva, todo esto, además apoyado en unos estándares de comunicaciones, lo que se llaman comunicaciones vehiculares o el vehicle to X, o sea, comunicaciones entre el vehículo y cualquier cosa. Cualquier cosa quiere decir otros vehículos o dispositivos que en un momento determinado estén en mobiliario urbano, en las carreteras, en los peajes, en los túneles, pues es lo que va a hacer o va a canalizar toda esa comunicación ingente entre millones y millones de dispositivos y todos los vehículos, ¿no? Pensamos, por lo tanto, que una de las palancas digamos, del desarrollo del coche conectado pues tiene que ser la tecnología 5G. La tecnología 5G va a tardar un poquito en desplegarse, ¿no? Como todas las generaciones de telefonía celular, pues son despliegue de miles y miles de antenas, ¿verdad? De dispositivos radio. Eso lleva un tiempo, pero eso no es óbice para que ya llevemos más de 2 años trabajando en una cosa que, aparte de que la tecnología tenga sus complejidades, también es suficientemente complejo, que es los casos de uso, las aplicaciones, experiencias. Aquí los operadores pues podemos poner un poco la disponibilidad de la tecnología, algunas ideas que humildemente proponemos, pero realmente los que saben qué casos de uso son reales pues son obviamente la Dirección General de Tráfico, los fabricantes de vehículos y, en definitiva, todos aquellos agentes que están inmersos en su día a día dentro de este sector. Llevamos desde el 2018 conceptualizando algunos pilotos, ¿no? Hace año y medio pues demostramos en el Mobile World Congress de Barcelona pues ya unos casos de uso en los que determinados sensores enviaban información a la red 5G y la red 5G la enviaba al coche y el coche pues presentaba en su panel de instrumentos, ¿verdad?, pues determinadas alertas. Tienes un obstáculo al volver a la esquina, al girar la esquina. Ojo que hay un peatón cruzando en tal paso de cebra. Ojo que se aproxima un ciclista. Entonces, este tipo de información pues ya se procesaba y bueno, fueron unos casos de uso que considerábamos interesantes a futuro. Tenemos ahora también un caso de uso muy interesante en el túnel del Serisal, en Galicia, donde bueno, pues un coche que circula a través del túnel va a recibir información de qué se va a encontrar a la salida, si va a haber un accidente, si hay niebla, si está granizando. En fin, todo ese tipo de casos de uso los podemos conceptualizar ya, incluso utilizando tecnologías previas como el 4G, para que seamos capaces de desarrollar ese ecosistema y ese tejido para que cuando llegue el 5G con todas esas prestaciones avanzadas, aparte de la tecnología, se encuentre una cadena de valor, ¿no?, diseñada y casos de uso preparados. Y en eso estamos. Bueno, mil gracias, muy interesante. Javier, has hablado de 5G, pero sobre todo de Internet de las cosas. De qué manera un vehículo es un ordenador que conecta con otros objetos que no son el vehículo, otros vehículos con las infraestructuras, y nos has puesto casos concretos de uso que están ya en marcha sin esperar al completo despliegue del 5G. Mil gracias, Javier. En el caso de las compañías energéticas, quizá a muchos espectadores les ocurra lo mismo que ocurría cuando señalaba el caso concreto de las teleoperadoras. Claro, son agentes que de alguna manera tradicionalmente no estaban en el ámbito de la automoción y ahora de la movilidad. Entonces, Carlos, te voy a pedir que concretes cuál es vuestra visión de la movilidad conectada en Iberdrola y que nos cuentes, como han hecho los ponentes anteriores, algún caso, algún proyecto concreto en el que ya estáis trabajando. Muy bien, pues efectivamente la movilidad, la cadena de valor de la movilidad va más allá de lo que eran las tradicionales cadenas de valor de sectores que estaban trabajando, digamos, en mercados separados. Y efectivamente ahora hay un entrelazamiento entre las propuestas de valor de empresas de sectores que hasta ahora no tenían relación entre ellas. Y en ese sentido, pues nosotros llevamos ya 10 años, creamos un departamento que se llama Smart Mobility y ese concepto de Smart indudablemente hace referencia a tecnologías inteligentes y por lo tanto a tecnologías digitales que aportan valor al sector de automoción. ¿En qué? Pues en aquello en lo que evidentemente el nuevo paradigma de la movilidad, que es la movilidad eléctrica,
pues puede aportar una compañía que es líder en energías renovables. No tendría sentido hablar de electrificación del transporte si no fuera con electricidad renovable, porque no estaríamos contribuyendo realmente al objetivo de descarbonizar y de crear y de mejorar las condiciones del planeta y las condiciones de contaminación de las ciudades. Por lo tanto, nuestra aportación al sector de la movilidad es precisamente como empresa energética, líder en energía renovable, con energía limpia y con electricidad limpia. Pero evidentemente también insertándonos en el conjunto de los elementos que conlleva el vehículo eléctrico conectado y en el futuro autónomo, gracias a esa conectividad. ¿Y cómo nos insertamos? Yo creo que también hemos sido muy pioneros precisamente en lograr acuerdos con las compañías de vehículos, con las marcas de coches, con asociaciones del sector, como es el caso de Gamban también, con el que tenemos muy buena relación, y con asociaciones y con empresas con las que ya llevamos unos años trabajando y estamos descubriendo las posibilidades de crear valor gracias a esa colaboración. Ya no se puede trabajar separados, hay que trabajar juntos. ¿Y concretamente en qué? Bueno, pues el esfuerzo, estamos focalizados en dos cosas. Una, desplegar la infraestructura de recarga para que los vehículos eléctricos, que son la plataforma idónea para el vehículo conectado, estamos cambiando absolutamente de paradigma tecnológico en el sector del automóvil. La ingeniería del vehículo de combustión es maravillosa, nos ha aportado grandes cosas, se ha perfeccionado realmente tecnológicamente mucho, pero ahora estamos cambiando de conceptos y el vehículo eléctrico y el vehículo conectado tecnológicamente nos abre unas oportunidades distintas y unas capacidades de desarrollo espectaculares. Y la contribución nuestra es en la electrificación y por lo tanto en los servicios de recarga. Cuando alguien se compra un vehículo eléctrico, nosotros pretendemos que tenga facilidades para la recarga, es decir, que pueda recargar en casa, cuando es un vehículo de empresa, que pueda recargar en la empresa, pero cuando se mueve o bien por el ámbito urbano o bien entre unas ciudades y otras, esa recarga esté accesible, sea sencilla de acceder a ella, sea interoperable y por lo tanto queremos que los usuarios tengan todas las facilidades posibles para ese proceso de recarga que sustituye al antiguo concepto de repostaje en una gasolinera. Es decir, en casa, en cualquier supermercado, mientras uno ve una película de cine, mientras se hace la compra, cuando aparca en un aparcamiento de rotación en una ciudad, cuando va entre una ciudad a otra, uno se va a encontrar un escenario de posibilidades de puntos de recarga distintos, de distintas potencias, a las que tiene que acceder. ¿Y cómo estamos también facilitando ese acceso a la infraestructura de recarga? Pues en estos acuerdos que estamos alcanzando con las marcas de coches, estamos facilitando que el usuario del coche, o bien a través de la plataforma del vehículo, o bien a través del móvil, pueda localizar la infraestructura de recarga, pueda saber si está disponible o no está disponible, pueda reservarla, pueda recargar con facilidad en esa infraestructura y pueda también pagar los servicios de recarga que conlleva el conectar el coche a la electricidad, a la recarga. Así que este es un escenario que está cambiando continuamente, la infraestructura que estamos desarrollando cada vez es, yo diría que de una potencia mayor, porque los coches, no hay más que ver la televisión, ya prácticamente todos los anuncios que hay de coches ahora mismo son de coches electrificados, de coches enchufables, ¿no? Ya sea híbridos enchufables o ya sean eléctricos puros. Y esos coches llevan una plataforma por la cual los usuarios pueden acceder a la infraestructura de recarga, insisto, con una facilidad y con una interoperabilidad, de manera que el acceso a esa infraestructura tenga unos costes razonables, incluso facilitando que la factura de la recarga esté integrada con la factura eléctrica de la vivienda integrada, porque es verdad que el usuario del vehículo compra a una marca de vehículos el coche,
pero también es verdad que en su casa tiene un proveedor de energía que le provee desde sistemas de climatización inteligentes, desde sistemas de autoconsumo solar en la vivienda, energía verde, sistemas de recarga. Por lo tanto, el proveedor energético también es proveedor de soluciones de movilidad junto con otros, y hay que integrar las soluciones de movilidad en todo el universo de soluciones energéticas. Así que estamos en un momento apasionante en el que todo esto está teniendo lugar en el escenario de la movilidad, y en el que, insisto, lo bonito es desarrollar esta colaboración entre empresas de distintos sectores. Me quedo con ese titular. Sí. Estamos en un momento apasionante porque veníamos a hablar del sector de la automoción, y en Gambán, la casa que nos acoge hoy, pues saben mucho de automoción. Estamos hablando del sector de la movilidad y más concretamente de ese ecosistema en el que se integran compañías teleoperadoras y energéticas. Gracias, Carlos. Raúl, ¿qué visión tiene una organización como Gambán, tradicionalmente vinculada a lo que es automoción, de la movilidad conectada? ¿Qué idea tenéis vosotros conceptualmente y en qué proyectos estáis trabajando? Fíjate, empiezo por el final. Los proyectos en los que estamos trabajando es que Gambán sea, digamos, la palanca aceleradora de esta conectividad del parque mediante los acuerdos que podamos hacer, ¿no? En este caso, pues por ejemplo con Telefónica, para intentar hacer llegar a cada vez más usuarios esta conectividad, ¿no? de sus vehículos. Y aquí lo que yo te diría es, ¿pero por qué Gambán quiere acelerar la conectividad del parque? Fíjate, desde el punto de vista de que los datos nos dicen que en 2019 teníamos un 25% del parque conectado. Nos dan que para 2025, si siguen las mismas tendencias, tendremos un 36% del parque conectado, y el 2030, pues la cifra creo que estará sobre el 38% del parque conectado. Desde Gambán, fíjate que vemos insuficiente esta cifra. Y te explicaré por qué. Vamos a ver. Hemos hablado del vehículo eléctrico y creemos que en definitiva la mayor evolución del automóvil ha sido en la implantación del vehículo eléctrico. Yo estoy de acuerdo que evidentemente es uno de los grandes hitos, ¿no? Pero no deja de ser una evolución, digamos, del vehículo tradicional, donde lo único que hemos hecho es el cambio, digamos, de un motor de combustión que contamina hacia un vehículo eléctrico que en definitiva es cuidadoso con el medio ambiente, y es lo que debe ser, y es a donde vamos. O sea, yo fijaros que el vehículo eléctrico es una cosa que ya doy por hecha, o sea, la tecnología va hacia ahí y digamos que es a donde vamos a ir acabando. No sé si en los próximos 5, 10, 15 años conseguiremos ya que todo el parque de vehículos sea eléctrico. Pero la verdadera revolución en el mercado del automóvil y en lo que es la movilidad es el vehículo conectado, por encima de cualquier cosa. ¿Por qué? Vamos a ver. Imaginaos, y aquí estáis tanto don Pere Navarro como Carlos y Javier, ¿no? Que representan diferentes ámbitos, ¿no? La parte institucional. Imaginaos lo que supondría que pudiésemos tener todo el parque de vehículos conectado. ¿Qué supondría, por ejemplo, para DGT? ¿Qué supondría para la ordenación del tráfico? ¿Qué supondría, y esto yo creo que es desde luego un argumento, digamos, importantísimo, no sé si primordial, ¿no? El que pudiésemos controlar todo el tráfico que rodara por las carreteras españolas. O sea, ¿qué supondría? Que en definitiva yo creo que esto es un tema también de marco jurídico, ¿no? Que se pudiesen dar todos los datos de geolocalización de forma anónima, por supuesto, se lo pudiésemos ceder a la DGT, y que estos señores de la DGT consiguieran ordenar el tráfico. Todo esto que estábamos hablando antes, imaginados con la tecnología que tenemos hoy disponible, que ya está, que no la tenemos que inventar, que ya está, que de alguna manera pudiésemos crear estos algoritmos, pudiéramos crear esta, mediante también aplicación de inteligencia artificial, pudiéramos incluso anticipar a lo largo de los años, con el aprendizaje que fuésemos teniendo de esta circulación, pudiéramos hasta identificar dónde va a haber un siniestro. Imaginaos lo que podríamos ahorrar en costes, en vidas humanas y en siniestralidad, lo que podríamos ahorrar si tuviésemos este parque conectado.
Yo de verdad es que veo un futuro, o veo un marco en el que sinceramente estamos apostando por, digamos, por muchísimas cosas, muchísimas tecnologías para, digamos, mejorar la calidad de vida y no nos damos cuenta que esto lo tenemos aquí encima de la mesa. Pero hay otra parte también fundamental. Me refiero, el futuro de la movilidad o el futuro del sector del automóvil ya no está tanto en lo que es el producto en sí que vamos a llevar. Tenemos que tener en cuenta que los vehículos en un futuro muy próximo cada vez vamos a tener más ayudas a la conducción y en pocos años los vehículos empezarán a ser autónomos. Tener en cuenta que la diferencia entre un producto y otro en algo que la mayoría de veces vamos a conducir muy poco será de verdad muy pequeña, muy pequeña. ¿Dónde va a estar realmente el futuro del automóvil? En la gestión del dato, en lo que podamos aportar de valor con ese dato que se pueda implementar en ese vehículo que o bien estaremos conduciendo o bien directamente en un futuro nos llevará. Me refiero, ahí es donde tenemos que desarrollar la economía del sector. Y eso evidentemente pasa, por supuesto, por tener un vehículo, un parque de vehículos conectados y porque en definitiva creemos también ese ecosistema donde en definitiva podamos desarrollar las propuestas de valor, y aquí estáis Iberdrola y Telefónica, en la que el día de mañana cuando yo vaya a elegir un medio de movilidad, tanto sea un pago por uso como sea en propiedad, evidentemente todo lo que me aporte, digamos, en gestión de datos, o sea, todo lo que me aporte de valor que tenga que ver con el dato, va a ser primordial a la hora que yo elija un medio u otro, elija un producto u otro. Yo os haría la comparativa, fijaos, de lo que supuso para el sector de la telefonía. Acordaros que ahora lo normal es llevar un smartphone. No existe otra cosa que no sea un smartphone. Pues señores, el smartphone, o sea, Apple lanzó su iPhone en el 2007. En el 2007. Y estamos en el 2020. Han pasado solo 12, 13 años. Es que en el 2008 es cuando Apple sacó su App Store. Y cuando la sacó en el 2008, habían 500 aplicaciones disponibles. Hoy en día hay más de 2 millones de aplicaciones disponibles. Y hoy elegimos unos teléfonos u otros en base también a esas aplicaciones que podemos incorporar. ¿Sabéis? Ahí es donde creo que deberíamos de intentar ser pioneros y es donde va a empujar Gambam y donde va a intentar crear, digamos, ese entorno y ayudar a que el sector de la automoción, que ahora tendremos que pasar, además el sector de la automovilidad en España, tenga esa oportunidad para reconvertir sus negocios y que lo que tenemos que tener claro en definitiva es que el futuro, tanto en la movilidad como en muchos otros sectores, es sobre todo la gestión del dato, mucho más allá que lo que hasta ahora mismo habíamos trabajado, que siempre nos habíamos enfocado en lo que es el producto en sí, lo que, por decirlo de alguna manera, es por lo que es el hierro. Gracias, Raúl. Has puesto algunos ejemplos que tienen que ver con la seguridad, con la forma en la que la conectividad contribuye a que circulemos más seguro. Entonces nos ha dejado la pelota botando para que Pere ahora pues remate. ¿Estamos preparados conceptualmente los usuarios, las personas que en un momento dado pueden sentirse controladas por esa conectividad en materia de tráfico, las empresas para hacer ese desarrollo? Pere, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, alguien ha dicho que toda la información que corre es anónima. Por protección de datos, no tenemos mucha información, pero sí que estamos intentando preservar un principio, es que tenga un cierto anonimato, entre otras cosas para generar la confianza de que todo el mundo entre en el vehículo conectado. Yo haría una reflexión, antes lo decían aquí, en infraestructuras somos de lo mejor que hay en el mundo. En el sector de la automoción tenemos 17 plantas en España. Sin tener ninguna marca somos de lo mejor, somos el tercer fabricante europeo. El primero o el segundo en furgonetas en España. En seguridad vial, miren el ranking europeo. Verán que estamos por delante de Francia, de Austria y de todo el país. Es decir, este es un país curioso, que estamos todo el día criticándonos, pero que parece que cuando tenemos el tema más o menos claro y sumamos, alguien ha dicho, el futuro solo ya no vas a ningún sitio. Se trata de, la administración necesita
a las empresas y unas empresas necesitan a las otras empresas. Aquí estamos en un ejercicio interesantísimo en este país de sumar, pero que lo hemos demostrado en otros temas. Y entonces, y en esta área ahora toca, yo creo que el reto es ser también un referente en movilidad conectada, en movilidad y vehículo conectado, saberlo gestionar todo. Lo he dicho antes, que en seguridad vial es el gran salto adelante, lo otro más o menos lo tenemos hecho todos, pero el gran salto adelante va a ser el vehículo conectado. Entonces decía, bueno, pues estamos preparados o no. Ojo, porque tenemos el smartphone. Es decir, no es que estemos esperando todos unos vehículos especiales que nos van a llegar. Por cierto, las innovaciones en los vehículos en este país llegan por el renting, por el alquiler, por las flotas y demás. El 50% de los vehículos que matricula el país es a un nombre de persona jurídica. No es del particular que va, es de persona jurídica. Y por allá es donde entran las innovaciones. Con lo cual, el canal de entrada lo tenemos todos bastante claro, que va a ser, en fin, un poco el convencimiento de todos estos personas jurídicas o estas flotas para que vayan entrando de alguna manera. Y luego, conceptualmente, yo creo que hay dos vías. Uno es el smartphone y el otro es el vehículo conectado. En el smartphone tenemos Waze, tenemos el Google Maps, tenemos todo de aplicaciones, tenemos ya mucha información. Es, de hecho, una parte del conectado. Lo único que ahora vamos a intentar llevarlo al vehículo con muchas más prestaciones. A nosotros, desde el punto de vista de seguridad, hay un tema que sí que nos obsesiona: la voz. Gobernar por voz. Es decir, tenemos todo va por pantallas, aquí hay muchas funcionalidades y demás, y hemos de hacer, en fin, insistimos mucho en ir al gobierno por voz para evitar que de alguna manera distracciones o tener las manos ocupadas. Pero yo creo que estamos, yo creo que estamos, uno, la vía de entrada la tenemos clara, dos, el salto adelante es, el reto lo tenemos muy claro. Yo creo que estamos aprendiendo a trabajar todos juntos, que esta era una asignatura pendiente en este país, aquella desconfianza que había entre la administración y las empresas. ¿Cómo vamos juntos? Esto es sospechoso. Esto yo creo que lo hemos superado y vuelvo a lo de la seguridad vial. El gran salto adelante, la gran oportunidad, esto lo dice la Unión Europea, que es donde estamos ahora todos, es en el vehículo conectado. Lo decía también Ángeles Marín, la responsable de la Oficina de Estrategia de Movilidad. La movilidad tiene que ser de las personas, que es un poco el mensaje que nos transmite. Ha dicho una cosa que es muy interesante. El Ministerio de Fomento, históricamente, se ha caracterizado, era el Ministerio del Hormigón. Eran ingenieros de caminos que con hormigón han estado haciendo carreteras, muchas y muy bien, han estado haciendo tren de alta velocidad, mucho y muy bien, y han estado haciendo aeropuertos, muchos y muy bien. Se ha acabado lo del hormigón. Entramos en otra época que es la gestión, que son las plataformas. Ahora lo que toca es gestionar las plataformas. Por esto hay un punto específico que es el cambio de cultura del propio departamento, del propio ministerio, que tiene que pasar del hormigón a las plataformas, a la gestión de toda la movilidad desde un punto de vista integral. Está lleno de retos esto, pero son sugestivos todos, Sí. También. Efectivamente. ¿Cuánto nos queda por hacer? ¿Cómo estamos de concienciados en materia de conectividad? Aportabas, Raúl, un dato. El año pasado, o casi hace 2 años, que estamos a finales de 2020, el 25% de los vehículos que circulan por las carreteras españolas estaban conectados. Eso significa que nos falta un 75% del parque por conectar. Entonces, la pregunta casi es obvia al representante de Telefónica, a Javier. ¿Cómo hacemos para conectar ese 75% de vehículos que no traen la conexión de serie del primer equipo y que probablemente haya que ponérsela después? Claro, yo creo que aquí en mi opinión, hay que trabajar en dos velocidades, ¿no? Hay una velocidad de medio que dará sus frutos en el medio plazo. Obviamente los vehículos vendrán con dispositivos de serie que tendrán conectividad con las nuevas generaciones y es muy importante, en nuestra opinión, que todo eso se desarrolle sobre un estándar, que es lo que al final masifica de alguna forma las cosas, ¿no? La utilización de protocolos y dispositivos estándar que utilicen, por lo tanto, redes abiertas, ¿no? Si no, se fragmenta de nuevo el ecosistema y es muy difícil que apunten en la misma dirección, ¿no?
Habrá que desplegar las redes 5G, eso llevará unos años. Es muy importante también ir construyendo los habilitadores a nivel de plataformas, ¿no? En ese sentido, la iniciativa de la DGT de lanzar la plataforma 3.0 es muy importante, porque es un punto único donde se aglutina toda la información de tráfico que diferentes agentes de diferentes sectores pueden trabajar conjuntamente. Estoy totalmente de acuerdo que es fundamental la transversalidad en los proyectos y en la conceptualización de casos de uso de este tipo. Ahora, lo hemos comentado, yo creo que y lo tenemos claro todos. Hay un habilitador a corto, que es el smartphone. El smartphone lo llevan los conductores, pero es que lo llevan los ciclistas, es que lo llevan los peatones, y de alguna forma, ya con las redes existentes, con las redes 4G, y por eso venimos desarrollando casos de uso, incluso con redes anteriores, porque la conceptualización de esos casos de uso y el probarlos, el ver el interés, el corregir fallos que seguro que vamos a tener y el preparar todo ese ecosistema se puede hacer ya. Y se puede hacer ya porque las capacidades de conectividad de las redes actuales y de los smartphones son infinitas, de tal forma que el dispositivo, el habilitador a corto para ir desarrollando, conceptualizando, probando estos casos de uso está ya. No hay ninguna razón por la cual no podamos utilizar los smartphones y las redes actuales para, en paralelo al desarrollo de las redes de nueva generación, ir construyendo las bases sobre las que al final las redes de nueva generación lo que van a hacer es darnos unas prestaciones avanzadas que van a hacer que todos esos casos que vamos construyendo durante este tiempo adquieran ya su máximo exponente, ¿no? El smartphone y en vuestro caso quiero recordar que tenéis alguna colaboración con Kanban para conectar los vehículos en la postventa o cuando el vehículo hay una empresa de compraventa, entonces existen vías para intentar conectar ese 75% de vehículos que no pueden disfrutar de los beneficios de la conectividad a menos que se instale un dispositivo. Y con dispositivos de las tecnologías celulares actuales y con las redes actuales, de tal forma que hay ya una cantidad, yo creo que hay una cantidad de datos que se pueden explotar con las tecnologías y dispositivos actuales que todavía no estamos haciendo y no hay ninguna razón para que esperemos a 5G ni nada por el estilo, sino que podemos ir construyendo desde ya. Mil gracias, Javier. Quiero preguntarle a Carlos, porque comentaba Per hace un instante la importancia que tienen las flotas. Los renting, las flotas de empresa, la movilidad compartida, las flotas de movilidad compartida. Y me venía a la cabeza un caso reciente que tuve ocasión de conocer, de cómo un operador de una flota de movilidad compartida que utilizaba vehículos eléctricos, pues desde su plataforma podía controlar el estado de carga de esos vehículos. Podía controlar no solo el estado de carga, sino la salud de la batería. Te preguntaría, Carlos, ¿qué importancia tiene para ese desarrollo de la movilidad eléctrica conectada las empresas, las flotas de empresa y los renting? Pues muy interesante. Decía Pere que destacamos en España por ser pioneros y en distintas industrias, en distintas infraestructuras. Una de ellas también es la red eléctrica. España es un país puntero en el mundo en renovables, en producción y generación de energía limpia, y tiene empresas que son líderes y que están desarrollando estas tecnologías en todo el mundo, pero también en redes eléctricas. La red eléctrica española es una red muy altamente tecnificada y muy desarrollada y muy inteligente, tanto como las mayores del mundo. Es decir, yo diría que estamos entre los 2 o 3 países del mundo con una red eléctrica más inteligente. Por lo tanto, estamos acostumbrados a que cuando vamos a un interruptor las cosas funcionan, y esto, en fin, es un pequeño milagro también, ¿no? Todo lo que hay detrás de ese interruptor pues es un sistema de generación, de distribución y de control de la red muy tecnificado. Y esto no es tampoco ajeno a la movilidad, porque podríamos decir, exagerando quizá un poquito, bueno, o sin exagerar tanto, que el vehículo eléctrico es también parte del sistema eléctrico, o puede ser parte del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque precisamente esa característica smart, tanto del coche como de la red, permite que, al fin y al cabo, como el coche eléctrico es una batería, permite interactuar la energía de la batería con el sistema eléctrico. De manera,
Por ejemplo, hablando de las flotas, y este es un aspecto importante para empresas que tienen flotas eléctricas o que pueden tener flotas eléctricas, hay que tener en cuenta que si una empresa tiene, por ejemplo, pues 50 coches, por ejemplo, para reparto de última milla o para uso de sus comerciales, esos 50 coches van a estar por la noche normalmente recargando, ¿vale? Y por lo tanto se necesitan sistemas de recarga smart, es decir, cuando el parque de vehículos eléctricos aumente, es necesario que la recarga de los vehículos no haga que las redes también se colapsen, entre comillas, o no puedan atender esas necesidades de recarga en determinados momentos. Por eso tiene que haber una comunicación entre el coche y la red, y por lo tanto esto es lo que llamamos pues también V2G, Vehicle to Grid, Vehicle to Home, y puede haber una interacción entre el vehículo. Y al final lo que esta empresa que tiene X vehículos eléctricos de flota quiere es no tener que hacer unas inversiones excesivas en infraestructura eléctrica y en contratación de potencia, porque quiere que esa recarga sea una recarga inteligente que permita hacer la recarga de todos los coches durante el periodo que tienen que hacerlo, pero sin contratar excesiva potencia para que los costes no sean grandes. Por lo tanto, los sistemas de recarga son inteligentes porque permiten esta optimización de la potencia y esta optimización de la recarga, ¿no? También esos puntos de recarga que tiene una empresa y que se utilizan durante la noche, pero están vacíos durante el día, ¿por qué no se pueden poner a disposición de otros usuarios de vehículos que recarguen en esos puntos cuando los coches que recargan por la noche están circulando y no están recargando? Tenemos ya algún proyecto piloto que llamamos de recarga colaborativa, en donde también a través de una aplicación un usuario que tiene un vehículo eléctrico puede, lo mismo que pasa con Airbnb, con las propiedades inmobiliarias, pues se puede poner a disposición una infraestructura de recarga que es privada, pero que en determinadas horas y en determinadas condiciones pueden acceder a ella otros usuarios de vehículos eléctricos en momentos en el que el usuario o propietario original no las necesita. Y por lo tanto, también eso es, podemos decir, smart charging o recarga inteligente, ¿no? Y eso ya es una realidad, tenemos un proyecto en marcha en este sentido. Así que, bueno, yo diría que son ejemplos concretos y en el caso de las flotas, efectivamente estamos en un momento en el que hay que dar ese salto. Es evidente que el usuario particular ya se está apuntando al vehículo eléctrico, pero hay un gran potencial y además, entre otras razones, por razones económicas. Es decir, muchas empresas no saben que cambiándose a flotas eléctricas van a ahorrar dinero. Aunque el vehículo eléctrico pueda ser, en cuanto a precio de compra, un poco más alto, si la solución de... Nosotros ayer hemos anunciado con una compañía de renting un producto que se llama Todo Incluido, es decir, una cuota mensual incluye el uso del coche, la instalación de la infraestructura de recarga, el punto de recarga y la energía de la recarga en casa y fuera de casa, recarga pública, todo en una única cuota. Es decir, yo pago 300 euros al mes y me olvido de todo. Me instalan el punto de recarga en casa y si utilizo la recarga pública no tengo que pagar más y la recarga en mi casa está incluida en esa cuota. Esto para las empresas es una ventaja económica porque si hacen números, teniendo en cuenta que esta cuota permite diluir el coste del vehículo eléctrico en el tiempo que dura el renting, pues si hace números, pues resulta que el coche eléctrico es hoy más barato, precisamente porque el combustible es mucho más barato, la electricidad, que el combustible fósil, pero también porque la solución de renting permite diluir o llevar el precio total de operación en 3 años, en 4 años, etcétera. Y precisamente la semana que viene es el Congreso Nacional de la Asociación de Gestores de Flotas, en donde se van a presentar estas novedades y en donde las empresas tienen que dar este salto, primero por interés económico, segundo por interés medioambiental, porque muchas empresas también necesitan ofrecer a sus stakeholders soluciones sostenibles, porque eso hace aumentar su valor en bolsa. Es decir, una empresa con criterios de sostenibilidad vale más hoy en día para los inversores. Por lo tanto, las empresas que tienen flotas tienen que dar el salto a flotas sostenibles y ya hay soluciones con suficiente número de vehículos apropiados para distintos usos y en donde se integra también la solución de recarga, como estoy diciendo. Muy bien, Carlos. Ha quedado, yo creo que bastante claro
que la conectividad aporta eficiencia a la gestión de todo lo que tiene que ver con la movilidad eléctrica, tanto desde el punto de vista del particular como de la empresa, y que además hay mucho recorrido para desarrollar mercado por esa parte. Raúl, por no dejar un poco en el tintero, hemos hablado en general de los beneficios que la conectividad genera para el usuario. En las últimas intervenciones hemos hablado un poco de los beneficios o las oportunidades de negocio que también representa, o de eficiencia para las empresas. Pensando un poco más en el sector, iba a decir nuestro, y lo digo, más tradicional de la automoción, en esos empresarios que estaban acostumbrados o están acostumbrados a vender vehículos nuevos, de ocasión, a reparar vehículos, ¿qué oportunidades de futuro podemos transmitirles que hay detrás de la conectividad? Hombre, fíjate que ahora mismo para plazo inmediato lo que yo te diría es que un vehículo conectado lo que a mí me permite es que yo sea proactivo frente a ese vehículo. O sea, yo no tengo que esperar a que, digamos, el usuario detecte que tiene alguna necesidad, en este caso hablamos de postventa, ¿no?, de acudir al taller, bien porque le avise el vehículo, bien simplemente porque cumpla un plazo, ¿no?, con el mantenimiento, etcétera. Y es un cambio, digamos, conceptual total. O sea, me refiero, yo ahora mismo debería de ser capaz de ponerme en contacto con mis clientes bajo un escenario en el que sí que se necesita una intervención. En definitiva, yo podría ser proactivo de cara al cliente y no esperar a que el cliente, en este caso, tuviese que tomar la decisión de acceder al taller. Eso, fíjate, a nivel de negocio lo que puede suponer, ¿no? Me refiero que en el momento en el que yo sé que tú como usuario tienes que tener una intervención, yo puedo acoplar mi agenda de trabajo para que en el momento en el que te coja el vehículo esté la menor cantidad de tiempo posible en mis instalaciones. Por supuesto que como tengo el vehículo conectado puedo hasta tener todas las piezas que van a necesitar en esta intervención para que, volvemos a lo mismo, el vehículo esté la menor cantidad de tiempo posible en mis instalaciones. Y ya solo eso, hoy en día, es un salto importantísimo respecto a lo que es ahora mismo el sector de la postventa, el sector de reparación. Pero yo te diría que tenemos que ir a más, y es lo que hemos comentado antes. Fíjate que, primero, que la conectividad lo que al final nos permitirá es que podamos crear nuevos servicios relacionados con ese vehículo conectado, que en definitiva es lo que va a generar valor. Y luego también hay otra variante que no sé si la enlazo bien con tu pregunta, pero sobre todo es lo que yo tengo mucho en la cabeza, ¿no? Que en definitiva que esta movilidad conectada tiene que ser realmente, digamos, la palanca también para que arranquen de verdad las nuevas fórmulas de movilidad. Mira, las nuevas fórmulas de movilidad eclosionarán en el momento en el que yo como usuario pueda suplir todas mis necesidades de movilidad a un coste muy inferior al que ahora mismo soporto por la propiedad de un vehículo. Me explico, si yo ahora mismo por tener mi vehículo al final, tener mi vehículo entre financiación, gasto que he hecho, etcétera, tengo que pagar 400 o 500 euros al mes, ¿no?, y esa es la parte de mi renta que destino a esto, llega un día en el que esto lo pueda suplir por 100 o 150 euros y encima con la ventaja de que en cada momento puedo elegir la fórmula de movilidad que más se adecue a mis necesidades en ese momento. Ojo, en ese momento será donde veremos cómo realmente hay un cambio radical en el mercado. Claro, para llegar a ese escenario tenemos que pasar a un uso intensivo del vehículo. Me explico, si yo como empresa de movilidad pongo un coche en la calle, pero resulta que ese coche solo se está utilizando el 15% del tiempo, evidentemente el coste que repercuto sobre ese vehículo al final no se va a diferenciar mucho del coste que tengo yo ese vehículo en propiedad. Tenemos que tener en cuenta que ahora mismo los últimos estudios nos dicen que solo se utiliza el 7% del tiempo el vehículo. Fijaos, si yo puedo pasar de un 7%, imagínate, a un 80%, tú imagínate cuánto puedo disminuir el coste de utilizar estos servicios de movilidad. En este caso es donde muchísima gente se planteará si tiene sentido que yo me tenga que atar a la propiedad de un vehículo durante 5, 6, 7, 8 años. La antigüedad media del parque ahora son 13 años, imagínate. Puedo tener esa opción o directamente utilizar estos servicios de movilidad
que en definitiva me harán rebajar muchísimo, muchísimo la parte de la renta que destina a esta movilidad y que encima, y este otro factor diferencial, además puedo elegir el tipo de movilidad en cada momento que utilizo. Te diría más a más, tiene que ser también la base en la intermodalidad de la movilidad, que todo esto en definitiva es el futuro, es que lo estábamos hablando. O sea, el futuro no es la movilidad, no es el vehículo en sí, el futuro es la movilidad de las personas. O sea, nosotros al final tenemos que pensar que el cliente en muy pocos casos demanda realmente querer tener un coche. Hay casos en los que sí, porque un coche significa mucho más que la movilidad en sí, ¿no? Pero la mayoría de ciudadanos lo que demandamos es poder movernos de un sitio a otro. Y sea con un vehículo, sea con un cercanías, sea en metro, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora mismo estamos en el momento en el que podemos poner a disposición del ciudadano con las tecnologías disponibles, ahora mismo ya, sí que podemos poner encima de la mesa esa oferta de movilidad para que cualquier persona pueda desplazarse a cualquier sitio sin necesidad de utilizar su propio vehículo. O sea, que tenga todos esos servicios de movilidad disponibles. Y esa es la verdadera revolución. Y ahí es donde realmente tenemos que empujar, porque yo entiendo que el futuro va a ser ese y que en definitiva, en la medida en la que nosotros podamos anticipar parte de ese futuro, yo creo que, digamos, como sector, seremos pioneros en la creación de estos servicios de movilidad y que, bueno, y que en definitiva, oye, pues sería deseable que España fuera la cuna del desarrollo de estas nuevas fórmulas de movilidad, que te vuelvo a decir, que es lo que desea el cliente. Es como si hiciéramos una analogía con otros sectores. Pues la gente no quería ir al videoclub a alquilar películas de vídeo. La gente lo que quería era verlas, disfrutarlas. La gente no quería ir a comprar discos. La gente lo que quiere es oír música, ¿sabes? Y por eso al final han aparecido Netflix y Spotify. Y se han cargado todo lo que había anteriormente en el sector. Pues hombre, tenemos que luchar porque la movilidad seamos nosotros los que empecemos a generar esas nuevas fórmulas de movilidad y en definitiva no tengamos un futuro donde venga un agente externo, y cuando digo externo, externo al país, y venga un Netflix o un Spotify de la movilidad y al final ocupe todo el mercado nuestro o en definitiva nos haga ocupar un sitio residual, ¿no? Y hablo de un sitio residual, me refiero a los actores que estamos hoy en día en el sector. Muy bien, gracias Raúl. Estamos llegando ya al final, vamos muy en hora, entonces yo os pediría para acabar y de manera muy sucinta un titular. Estamos a finales de año, es época de expresar, no sé si de expresar, pero de pensar y sí también de expresar buenos deseos para el año que viene, como este elefante de la movilidad sostenible, segura y conectada. Tiene muchos elementos, ya sabéis lo que dicen en el mundo anglosajón, que la mejor manera de comerse un elefante es a bocaditos, para que no se nos haga bola. Pensando en el corto medio plazo, en el año que viene, ¿qué idea, qué proyecto concreto, qué objetivo en materia de movilidad conectada vosotros consideráis que sería fundamental sacar adelante? Bueno, yo creo que, yo diría, y lo hablamos justo antes del comienzo de la mesa redonda, que la tecnología, por compleja que sea, siempre va más rápido que la conceptualización de los usos, la adaptación de la sociedad a determinadas pautas, el propio desarrollo de las cadenas de valor. En ese sentido, yo creo que es fundamental impulsar colaboración transversal, que ya venimos, crear el ecosistema que solemos decir, para que esa conceptualización vaya alcanzando su madurez, ¿no? En ese sentido es fundamental la colaboración entre empresas tecnológicas que proveen las redes, las comunicaciones, empresas relacionadas con el ramo del coche conectado, por supuesto la Dirección General de Tráfico y cualquier compañía que de alguna forma esté conceptualizando. La suma de todos esos esfuerzos va a ser la que va a desarrollar esas cadenas de valor y va a hacer que cuando llegue la tecnología, cuando la tecnología que hay actualmente adquiera mayores prestaciones, pues se encuentre con un sustrato, digamos, que soporte esto, ¿no? Por poner un ejemplo,
muy claro, la tecnología 3G, cuando desarrollamos la tecnología 3G, hasta que no surgió el smartphone en el 2007, no se generó una necesidad del uso de la conectividad de datos. El 4G, cuando llegó, se encontró una demanda subyacente que hizo que aquello fuera un éxito. Tenemos que conseguir que el 5G sea un éxito gracias a que previamente seamos capaces de desarrollar casos de uso y un ecosistema transversal en la industria. Intensificar la cooperación entre los distintos agentes de ese ecosistema. Perfecto. Perfecto. Espera, venga, de manera... Yo diría que el objetivo lo tenemos claro, que es una movilidad verde, conectada y segura. Esto todos lo compartimos, lo cual ya es mucho. Yo creo que si tuviera que hacer un deseo sería acertar todos, porque es un momento estratégico, con la ley de movilidad. Están haciendo una ley de movilidad, es la primera, en Francia van por la segunda ley de movilidad, una ley que nos dé una estructura, que nos encontremos todos cómodos. Para la movilidad sería, y es lo que tenemos esto entre manos. Y si tuviera que hacer otra segunda deseo sería la regulación y la gestión. La hemos hecho siempre con el objetivo de garantizar la seguridad y la fluidez. Ahora vamos a tener que incorporar los temas medioambientales y la conectividad a todo lo que es la regulación y la gestión de la movilidad, porque hasta ahora íbamos por fluidez y por seguridad. Y luego no perder de vista la cultura de los jóvenes, que es claro, los vectores emergentes. Dicen que el COVID cambia muchas cosas, hay que intentar identificar el mundo que viene, hay valores emergentes, y los jóvenes nos marcan la pauta. Uno, les importa poco la propiedad, les importa el uso. Y dos, suben con el compartir incorporado en su ADN, con lo cual esto ya nos da un poco la pauta de por dónde va. Y no están dispuestos a negociar ni el medio ambiente ni la seguridad, que mi generación hemos estado negociando la seguridad a cambio de, o el medio ambiente a cambio de, ellos ya no están dispuestos a negociar. Yo creo que por ahí nos marca el futuro. Un marco jurídico donde todos nos sintamos cómodos. Sí. Y que dé respuesta a las necesidades de los distintos usuarios de la movilidad, orientadas a la sostenibilidad, la seguridad vial y la conectividad. Qué bien lo has explicado. Bueno, simplemente he tomado nota de lo que señalaba. Gracias, Pere. Carlos, tu titular sucintamente para activar la movilidad sostenible, segura y conectada, que es el objetivo de esta mesa, en el corto medio plazo. Tus deseos para el año que viene. Pues como una imagen vale más que mil palabras, pues yo muestro nuestra aplicación de recarga pública Iberdrola, que es la aplicación que da acceso a la mayor red de puntos de recarga públicos en este momento en España, y que desde Galicia hasta Andalucía, desde Cataluña hasta Extremadura, País Vasco, Castilla y León, toda España está poblada, pero hemos hecho mucho. Hay una infraestructura, yo diría que mínima. Prácticamente todas las semanas estamos inaugurando 3-4 puntos de recarga rápida en este momento, en todos los lugares de España. Pero hay mucho que hacer todavía. Por lo tanto, el año que viene vamos a empezar a desplegar estaciones de recarga ultra rápida, en donde uno se va a encontrar un ámbito parecido a lo que conocíamos hasta ahora como una gasolinera, pero en donde solamente habrá puntos de recarga eléctricos, de manera que y con distintas potencias. Esto es lo que va a empezar a ocurrir en España el año que viene, y otra cosa más añadida a esa infraestructura, en la que se va a hacer un esfuerzo grande, también seguramente con fondos provenientes de la Unión Europea, pero en donde esos puntos de recarga, en esta aplicación no solo se muestran los puntos de Iberdrola, se muestran los puntos de otros operadores con los que Iberdrola tiene acuerdos de interoperabilidad. Cualquier usuario va a poder acceder a toda la infraestructura de todos los operadores, pagar en cualquiera de ellas, y por lo tanto, sea de su operador habitual o sea de otros operadores, va a haber cada vez, digamos, más sencillez, más accesibilidad y más estandarización en los puntos de recarga y en el acceso a la recarga en España. Carlos, concretar más y mejor esas infraestructuras eléctricas para la movilidad eléctrica, y poder pasar de lo conceptual, que hemos hablado mucho de las grandes ideas, a lo práctico, a lo real, para que los usuarios puedan beneficiarse de esas fórmulas de movilidad eléctrica. Gracias, Carlos. Raúl, también sucintamente en un titular. Es que me lo han dejado complicado, porque casi que han expuesto ya todos los deseos que podemos tener. Yo te diría que acelerar la conectividad del parque. ¿Y por qué? Para también acelerar la digitalización del sector.
lanzar, digamos, los mensajes para que ahora mismo los actores que estamos en el sector sepamos incorporar estas innovaciones tecnológicas, en definitiva, para darnos cuenta de que tenemos un sector que va a tener un cambio radical en los próximos años y que en definitiva en el futuro seguramente vamos a vivir mucho más de los servicios que podamos ofrecer a los usuarios de la movilidad, mucho más que de la venta de vehículos o de la reparación de esos vehículos. Muy bien, pues mil gracias también Raúl, gracias a todos. Pere Navarro, director general de tráfico, Javier Gutiérrez, representante de Telefónica España, Carlos Bergera, Smart Mobility de Iberdrola, y Raúl, anfitrión de este Gamban Conecta. Hasta aquí hemos llegado, amigos, en este evento online con el que Gamban proponía a la sociedad y al sector, a ese ecosistema de la movilidad, una reflexión en torno a la realidad y los desafíos de la movilidad conectada. Y hasta la próxima.